aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, a ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Hay 2 ideas esenciales en este Evangelio. Por un lado, Cristo es declarado el Cordero que quita el pecado del mundo. Quizás para nosotros la imagen del Cordero diga más bien poco, porque vivimos en un mundo en el que ya no se realizan sacrificios. Pero para un judío que estaba acostumbrado a realizar distintos tipos de sacrificio, de expiación, de libación, para pedir perdón por sus pecados, era una imagen muy plástica y que significaba que aquel que era designado el Cordero era como aquel que se carga sobre sus hombros nuestras culpas para perdonar nuestros pecados. Hay un elemento sacrificial en la vida y la muerte de Cristo. Él se encarna, muere en la cruz para salvarnos, pagando la deuda contraída por nuestro pecado. Y ello implica, o debería implicar por nuestra parte, una deuda de gratitud para con aquel que ha pagado nuestro pecado, para con aquel que nos ha liberado. Te han liberado nada más y nada menos que pagando el precio de la sangre de Cristo. Un precio altísimo que el Señor derramó simplemente porque te ama, por pura benevolencia divina. ¿Cuál debería ser tu respuesta? La respuesta de la gratitud, el agradecimiento que nace en tu corazón ante ese don inmerecido que has recibido. En segundo lugar, el Evangelio nos habla de la figura de Pedro. Cristo le instituye como la piedra sobre la que basará su futura iglesia. Estamos todavía ni siquiera al inicio de la vida pública de Cristo, porque todavía Jesús no había sido bautizado. Es después del bautismo, lo celebraremos este domingo, cuando se inicia la vida pública del Señor. Pero ya antes de ser bautizado, cuando Cristo se encuentra con Cefas, le nombra piedra de la futura iglesia. Hay algo que los jesuitas, al menos antes, tenían gala de vivir de ello, que era el de sentir con la iglesia. Era algo muy típico de San Ignacio. Para San Ignacio era fundamental que su compañía, él no funda una orden religiosa cualquiera, funda una compañía para Jesús, es decir, una orden militar, pero no que esgrimiera las armas físicas, sino las armas espirituales para liberar a los hombres del error, de la herejía y del pecado. Pues bien, para San Ignacio era fundamental sentir con la Iglesia. Y él decía que no se podía sentir con la Iglesia si no se estaba en unidad también con el Papa. El Papa, que es el vicario de Cristo en la Iglesia, por lo tanto, es la piedra sobre la que se funda la Iglesia. ¿Qué significa sentir con la Iglesia? Porque hay muchas personas que a veces no saben cómo actuar ante unas declaraciones del Papa que no comprenden o que les parece sorprendente. Creo que es importante poner los puntos sobre las íes, porque solo de esta manera podremos saber qué terreno o sobre qué terreno caminamos. Sentir con la Iglesia significa saber que no todo lo que dice el Papa es dogma de fe. Es más,
la mayor parte de las cosas que dice el Papa no es dogma de fe. Raramente el Papa habla para establecer un dogma. Ejerce habitualmente lo que denominamos magisterio ordinario, la enseñanza ordinaria. Pero esa enseñanza ordinaria no está libre de poder tener error. El Concilio Vaticano I establece que el dogma de la de la infalibilidad del Papa. Y para que el Papa tenga, o sus palabras tengan esa virtud, la de la infalibilidad, es fundamental que se den ciertas circunstancias. Esto es importante saberlo, porque si no uno cae en el error. Primero, tiene que haber una materia. Solo el Papa es infalible, según el Concilio Vaticano I, si habla en materia de fe y de moral, de fe y de costumbres. ¿Puede hablar el Papa de economía y estar equivocado? Perfectamente. Como puede hablar de fútbol y tener sus pasiones como yo tengo las mías. Y no pasa nada, es la opinión del Papa, que no es infalible en ese asunto. Tiene que ser materia de fe y de moral, de fe y de costumbres. Si no es de esa materia, no existe infalibilidad. Segundo punto, para que haya infalibilidad, además de esa materia, se tiene que dar en determinadas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Dos. Una, o el Papa habla ex cátedra, asistido por el Espíritu Santo desde su lugar como vicario de Cristo, eso significa ex cátedra, desde la sede de Pedro, si habla en materia de fe y de costumbres, y ex cátedra está queriendo establecer como infalible una determinada declaración. O segunda posibilidad, cuando no habla el Papa ex cátedra, pero sí lo hace reunido en concilio, con el deseo, junto con los padres conciliares, de que los decretos que están dando sean infalibles. Si el Papa no habla ex cátedra, o el Papa no habla en concilio, o reunido en concilio con los demás padres conciliares, la doctrina no goza del don de la infalibilidad. Y por lo tanto ejerce el magisterio ordinario, no el extraordinario. Este solo es cuando habla ex cátedra o reunido en concilio, es ordinario y por lo tanto, como no es extraordinario, puede contener error. Puede contener error, no significa que contenga error. Eso es sentir con la Iglesia. Sentir con el Papa no es que te caiga bien el Papa porque te guste su forma de ser. Sentir con el Papa es estar unido con el Papa tanto en el magisterio ordinario como en el extraordinario. Pero eso no implica que no tengas razón y que por lo tanto puedas distinguir y decir, pues esto que ha dicho el Papa, que no tiene nada que ver con la fe ni con la moral y que además no ha sido establecido ni ex cátedra ni en concilio, puede contener error. Es su opinión, tú tienes la tuya, él tiene la suya. Solo de esa manera no caeremos en el radicalismo de pensar todo lo que dice el Papa goza de infalibilidad y por lo tanto, si yo no tengo la misma opinión que él, estoy fuera de la Iglesia o fuera de la comunión de la Iglesia. No es verdad. Pedro, como vicario de Cristo en la Iglesia, ejerce el magisterio ordinario, a veces, en raras veces, el extraordinario, y tenemos que sentir con él, estar unidos con él, porque estando unidos al Papa, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Recemos por tanto y pidamos por tanto por él, para que el Señor le asista y pueda gobernar y llevar a la Iglesia por el camino de la verdad, que es Cristo. El Papa necesita nuestras oraciones, sacrificios e intercesiones. Él es el vicario de Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.